Buenas tardes a todos. Yo voy a abordar la parte de nuestro artículo que está enfocada en la parte clínica. La titulamos La voz en escena, cercanía y distancia. La voz en escena como concepto enlace, como posibilidad de cercanía y distancia con nuestros pacientes, a quienes acompañábamos desde nuestra propia angustia. El escenario del mundo actual tiene múltiples entradas, pero no indica ninguna salida. Voces lastimeras, dolientes, entrecortadas, intentan verbalizar aquello que no pueden articular. La escena que nos presenta la pandemia solo es comparable a la del nacimiento. El recién nacido se halla en total indefensión y desamparo. El desamparo inherente a la dependencia absoluta del pequeño ser, con respecto a su madre, omnipotente frente a él y primer eslabón de la relación con el otro, factor decisivo en la estructuración del psiquismo. Es la escena a la que acudimos como analistas para estructurar y tranquilizar la angustia generada por la pandemia. La indefensión y el desamparo han dado paso a un trauma psíquico que en forma transferencial atraviesa a sanos y contagiados, porque se ha vuelto el prototipo de la situación traumática. En Inhibición, síntoma y angustia, Freud distingue en los peligros internos una característica común: pérdida o separación, que generan un aumento progresivo de la tensión hasta el punto de que al final el sujeto, rebasado por las excitaciones que no puede dominar, se halla en un estado de absoluto desamparo, semejante al del recién nacido. Es en este escenario propio de la enfermedad y la guerra, desde el que Freud busca en forma urgente convertirlo en un espacio en el que la voz, la palabra articulada, entre en escena y dé lugar a la escucha. La escucha, elemento fundamental que permite abrir el espacio para la palabra y generar posibilidades reales de encuentro. La red de sostén emocional COVID-19 logró verbalizar esos sonidos. Se desplegaron varios escenarios diferentes, solo en apariencia, porque pertenecen a una misma cadena de significantes. Así fueron apareciendo casi en forma simultánea la incertidumbre sobre lo que estaba sucediendo, aunada con la urgencia de explicar, constatar y entender el dolor frente a lo inexplicable, como una búsqueda de apoyo para enfrentar lo desconocido. Imaginemos un escenario circular, con la muerte como telón de fondo y en el papel protagónico. Hacia donde se dirija la mirada, se verá a la muerte como amenaza y como hecho consumado. Por ese escenario comenzaron a aparecer personificando lo más íntimo y lo más aterrador de la proximidad. La negación, que expresó lo insoportable e insostenible que le resulta al aparato psíquico aceptar la violenta realidad de la muerte inesperada, manifestándose incluso en estallidos violentos, por la inexplicable inoculación de lo negado hasta ese momento. La incredulidad y suspicacia sobre la realidad de la pandemia, cuestionándose qué intenciones y a quién le sirve, si no será más que una maniobra del gobierno para manipular, y sobre el uso de mascarillas, inútil e innecesario, o el distanciamiento y confinamiento vistos como un atentado a la libertad. Por otro lado, la imposibilidad de realizar rituales funerarios para despedir a nuestros muertos, aunada a la sorpresiva rapidez de las pérdidas, no permitieron al aparato psíquico procesar el duelo, persistiendo la incredulidad y la duda. Apareció también el ocultamiento de la enfermedad, por vergüenza o miedo a ser segregados, señalados como agentes de contagio, como causa de muerte. Entonces, mejor levantar un muro de silencio y de indiferencia alrededor de la pandemia. La angustia que causa la amenaza a la vida propia y o la de los seres queridos puede o no reconocerse. Se asume o se desmiente la realidad. No hay razón para tener miedo. Y esa posibilidad de rechazo es la negación, que quiere decir en el fondo, eso es algo que yo preferiría reprimir, aunque no por eso deje de existir. En el proceso analítico, sabemos que todo no proviene del inconsciente y que está aparejado necesariamente a un sí. Por lo tanto, es una forma de separar el mundo interior del exterior,
como un intento de encubrir lo que está sucediendo. Por ello, Lombardi sitúa la realidad externa como una contrapartida privilegiada del inconsciente, lo que nos obliga a reflexionar. ¿Qué será lo que nos remite en el inconsciente la pandemia? ¿Qué material reprimido puede estar negándose en cada uno? Ahora voy a los casos. Ella, profesional de la salud, se desempeña como primer filtro en un hospital. Su actividad consiste en recibir a todas las personas que acuden en busca de atención médica y canalizarlos al área correspondiente. Expresó un gran enojo porque observó cómo los pacientes mentían al responder sobre su malestar o padecimiento y en su búsqueda de atención médica. Falseaban la información sobre sus síntomas por miedo a que no se les atendiera. Al falsear la información, y si era el caso que estuvieran contagiados, iban a un área no COVID, exponiendo al personal y pacientes del área al contagio, donde habían ya varios médicos y 2 camilleros que habían muerto. Otro factor de angustia fue la falta de respeto a la sana distancia. Las personas se le acercaban mucho, lo que llegó a aterrorizarla, debido a que tiene una hija con fibrosis pulmonar, para quien infectarse significaría la muerte. La gente es egoísta, niegan, ponen en riesgo a los demás, exclamaba. Otra amenaza provenía de su entorno familiar, que no tomaba en serio la pandemia y continuaban saliendo sin cuidarse. ¿Qué le pasa a la gente?, se preguntaba llorando. En este caso, la angustia se constituía en la pregonera de una situación peligrosa. Diría Freud, angustia señal, que enciende la alerta sobre el riesgo de enfermar y, por supuesto, de la posibilidad de morir. Pero el engaño de quienes demandaban el servicio, la falta de cuidados de su familia, así como los pacientes que se le acercaban, minimizando la enfermedad, están claramente en el campo de la negación. En este caso, se trabajó en 8 sesiones donde ella pudo conectar el trauma actual con uno pasado, enlazado en un proceso de aprecú. Finalmente, acordó con su esposo dejar el trabajo de forma temporal para cuidar de su hija. En otra escena, se presenta una situación en la que hay un esposo enfermo de COVID, al que es necesario mantener en aislamiento. La familia del enfermo se entera del aislamiento y se presentan 7 personas a visitarlo, entre ellas su madre, que es un adulto mayor. La esposa explica el motivo del aislamiento y las indicaciones que recibió del médico, que prohibió las visitas. Dicha restricción provocó un gran enojo en ellos y a gritos le reclamaron que la enfermedad era una mentira, que únicamente se trataba de una gripa y ella no tenía derecho a negarles la visita. La agresión llegó al extremo de correrla de su casa, apoyados incluso por el esposo enfermo. Se observa que esta actitud va más allá de una negación. Es más bien una especie de locura compartida que da cuenta de una renegación, es decir, el rechazo de la percepción de un hecho en el mundo exterior y que actúa como un modo de defensa. Rehusarse a reconocer la realidad del trauma, que en el caso de la esposa es proyectada en ella de un modo avasallador. Esa angustia persecutoria, como portadora de una verdad que hay que expulsar a toda costa. ¿Se trata de la inminente muerte que nos acompaña desde que nacemos? Recordemos que Freud considera la conciencia de la muerte como el eslabón débil de la estructura mental narcisista. Las intervenciones en este segundo caso se enfocaron en tratar de tranquilizar a la esposa para que pudiera pensar y decidir dónde podía sentirse segura y buscar apoyo. Lamentablemente solo pudimos trabajar en una ocasión y se perdió el contacto. Sin duda, una voz tranquilizante, la voz del psicoanalista, que dio cuenta de la presencia atenta de un otro, fue para ambas pacientes como un salvavidas y sirvió para darles condiciones para pensar con mayor claridad. Finalmente, es indudable que la situación traumática y de confinamiento tan prolongado han puesto a prueba el aparato psíquico de cada uno, así como su capacidad de resiliencia. Por ello, cada caso es único y el psicoanalista comparte el miedo y a su vez se ocupa de la tensión emocional en momentos de crisis. El segundo apartado clínico se titula
Voces de la indefensión, notas sostenidas que resuenan en lo más profundo de quien escucha. Como ya hemos mencionado antes, la cercanía a la pandemia hace retornar las vivencias de desamparo, modelo de todas las angustias. Para Freud, este es un estado de afecto provocada por un aumento de excitación que tendería a aliviarse a través de una acción de descarga. Construye así dos teorías de la angustia, como un exceso de energía libidinal no ligada o como aquello que le indicaría al yo la inminencia de un peligro. De modo que la angustia parece basarse en situaciones prototípicas cuya reactivación de orden traumático indicaría una insuficiencia de elaboración psíquica. La angustia que nos atraviesa en estos momentos se acumula, amplifica e inunda el aparato psíquico. Se torna en cólera ante los sucesos del mundo. Hay desencanto, desilusión, desesperanza, lo que dificulta una proyección hacia el futuro. Incertidumbre sobre lo que va a pasar en el corto y mediano plazo. Lo único real es la presencia de algo así como una tristeza depresiva. Desde la contratransferencia, estos estados ansiosos de miedo a la enfermedad, perder y perderse con el contagio y la muerte es también vivenciado por el analista. Nuevamente, la voz del trauma en la llamada de auxilio de una mujer adulta, con gran dificultad para hablar. Era evidente que no podía respirar. Se ahogaba y tosía. Se le recomendó que se detuviera a tomar aire. No estaba sola. Su madre, enfermera, le puso una mascarilla para ayudarla a respirar. Con dificultad pudo decir, tengo COVID. Ayer inicié con tos frecuente, asma, dolor de garganta y tengo 8 semanas de embarazo. No quiero perder a mi bebé. Tengo 15 años buscándolo. Ahora es un embarazo de alto riesgo. Estoy muy triste. Ya lo había intentado antes, hace 3 y 8 años, pero los perdí. Este bebé es muy importante para mí y para mi esposo. Un médico me está atendiendo por videollamada. Estoy aislada en casa. Mi madre me apoya y desinfecta todo con cloro. Estoy tomando salbutamol y otros medicamentos. Temo perder mi trabajo. Ya avisé. Ahí casi todos se contagiaron. Hay muchos muertos. Tuvieron que cerrar las oficinas y nos mandaron a nuestras casas. En los intentos desesperados para hablar con alguien, proyectaba la angustia y agotamiento por la gravedad de la situación, y fue evidente que algo fundamental la empujó a buscar ayuda. La sesión a distancia duró 20 minutos, muy difíciles por las condiciones de la paciente. Ahogo, tos que le dificultaron el habla. Quiero que alguien me escuche, no quiero morir, decía. La psicoanalista cayó en un mutismo que se prolongó prácticamente toda la sesión y tomó la decisión de no continuar ese día. Le propuso seguir al día siguiente a la misma hora y en lo sucesivo 4 días más. Las sesiones fueron breves debido a las condiciones de la paciente. La 5ª sesión fue la última. 9 días después, un hijo de la paciente llamó al analista y le informó que su mamá estaba en el hospital. Había perdido a su bebé y había pedido que se le avisara a la terapeuta. La estrecha cercanía de los terapeutas con los afectados por esta pandemia de COVID-19 ha resonado de manera diferente en cada uno, pero en todos los casos nos ha llevado a vivenciar el dolor psíquico y las varias formas en las que se representa: angustia, miedo, pánico, horror, parálisis, afectaciones corporales, agresión, violencia, así como ideas persecutorias. Esas distintas vivencias, llevadas al grupo de terapeutas para comunicar e intercambiar entre todos, permitió hacer resignificaciones y reelaboraciones psíquicas de manera conjunta. Compartimos la experiencia de una de las colegas a través de un sueño contratransferencial que se desarrolla de la siguiente manera. En una casa vieja con varias habitaciones, hay muebles viejos entre los que destaca un pizarrón con signos, símbolos y esquemas. Están presentes un grupo de colegas y maestros del tiempo de formación. Para ella es una evocación de su etapa de formación
cuando adquirió los pilares del saber psicoanalítico. El dialogar el material onírico permite a los terapeutas contener conteniéndonos, sostener sosteniéndonos frente al terror, angustia y afectos, vía la palabra y sus resignificaciones. Muchas gracias.